culmina en su propia persona, pues Jesucristo es la palabra directa, personal, completa e insuperable de Dios. Son términos de una frase que he repetido muchas veces y no me cansaré de hacerlo, pero que hoy el Evangelio nos presenta en su definición más concreta. Jesús es la carne o el alimento que Dios ofrece para que nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo se transforme, se alimente, se llene del Espíritu del Señor, y ese cuerpo y esa sangre de Jesús que recibimos, esa copa, ese pan de vida y sobre todo esa palabra de Jesús, es el regalo más excelente que Dios ha ofrecido a la humanidad, como lo enseñó el Papa Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristía en el año 2003. La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no solo como un don entre otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es don de sí mismo, de su persona en su santa humanidad y además de su obra de salvación. Esta no queda relegada al pasado, pues todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo hizo y padeció por los seres humanos participa de la eternidad divina y domina así a todos los tiempos. En realidad, Jesús es ese alimento sustancial que sostiene a toda persona cansada del camino, en crisis, cuando ya el mundo no le llena, cuando su propia carne le fastidia, cuando está aburrido de sus decisiones equívocas, cuando el demonio ya lo ha engañado tanto que dice de una vez por todas: basta, apártate de mí, Satanás, porque quiero vivir movido por el Espíritu Santo, como lo indica la palabra de Dios en la carta a los Efesios. No le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación plena. Es decir, preparémonos, sintamos cómo la fuerza del Señor quiere y puede cambiarnos, pero debemos colaborar. Debemos aceptar ese don, ese alimento que recibió Elías de manos del ángel del Señor. Pero ahora no es un ángel el que nos alimenta, sino es la palabra misma de Cristo, su pan y su sangre, que por manos del sacerdote y sus palabras pronunciadas sobre un poco de pan y de vino, se transforma en el alimento celestial que nos fortalece y vivifica para vivir plenamente como hijos e hijas de Dios. Confiemos que Él nos levanta en la peor situación crítica o en la peor de las crisis que nos provocan nuestras acciones de pecado, pero que el Señor con su gracia nos sostiene y nos invita a seguir luchando para seguir caminando hacia la patria celestial sin dar un paso atrás y siempre con la mirada hacia arriba y adelante, como el Señor mismo lo ha preparado para que cada hombre y cada mujer recorra ese camino en la comunidad de la familia de los hijos y las hijas de Dios que se llama la Iglesia. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón.
corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumergidos en el Espíritu de Dios, participar constante de la comunión a la que Él nos llama. Comunión con su palabra y comunión con la Eucaristía, o la forma como Él quiso quedarse a lo largo de los siglos, para que todo aquel que crea en su nombre participe de la mesa del pan de los ángeles, del pan sublime que nos da vida eterna. Desgraciadamente, algunas confesiones cristianas se conforman con la pura predicación. Algunos hacen un rito anual o mensual, pero no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Es la voluntad de Dios que vengamos a Jesús, que está presente en cada iglesia católica en el sagrario. No basta hablar bonito o escuchar melodías bellas de Dios si no nos acercamos a recibir su cuerpo como Él lo ha ordenado. Pero ¿cómo recibir su cuerpo si nosotros no sabemos valorar la importancia que tiene la comida en familia? El pan, o dirían algunos la tortilla o el arroz. Cada cultura, cada pueblo tiene un alimento específico que es lo que más se consume en aquel lugar. El pan parece ser el alimento común prácticamente de todas las culturas, de todos los pueblos de la tierra. Y escondido en un trozo de pan y en un poco de vino, Jesús les reta a sus oyentes. ¿Por qué murmuran? ¿Por qué no confían en las palabras que yo les digo? Sé muy bien que nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. ¿Cuántos han pensado que no es necesario venir a la iglesia, ni pertenecer a ninguna iglesia, o que da lo mismo ir a cualquier iglesia? Todas estas afirmaciones son expresiones turbias que no reflejan la verdadera y original fe apostólica que hemos recibido en la Iglesia Cristiana Católica Romana. Y aquí se nos presenta la Sagrada Eucaristía de manos y palabras del sacerdote, quien tiene la autorización u ordenación sacerdotal de manos del señor obispo, el cual, como miembro del colegio de los obispos, son sucesores de los apóstoles, cuya cabeza era Pedro y ahora es el Santo Padre, el obispo de Roma. Y por esta forma eclesial de la Eucaristía podemos afirmar que no hay iglesia si no hay Eucaristía, y que la Eucaristía no se puede dar si no hay iglesia. Iglesia, Eucaristía son realidades que se impregnan, se suponen y sobre todo caminan juntas. Porque no puede darse la iglesia donde no está Cristo. Y no puede estar Cristo presente si el Espíritu Santo, por medio de las manos y las palabras del sacerdote que consagra, no llega a hacer realidad la presencia de Cristo en medio de la asamblea, que en la Eucaristía encuentra su centro y su culmen. Hoy la palabra litúrgica de Dios enfatiza pues ese aspecto eucarístico del don que Dios ha hecho a la humanidad. No hay forma más preciosa, sublime y sencilla que el alimento, que el pan, que la bebida, que la palabra, que son todos ellos aspectos indispensables de toda comida, de todas las familias del mundo, pero que sobre todo todos estos aspectos son necesarios para que Cristo se haga presente en la comunidad.
En realidad Jesús dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero reunirnos en su nombre no es suficiente invocar el nombre del Señor Jesús. Es necesario que la invocación de su nombre lleve la convocatoria de toda la asamblea para realizar el memorial del Señor Jesús. En la Eucaristía no solamente celebramos algo del pasado, algo histórico, algo que vino a transformar el mundo. Cuando Jesús entra al mundo, que es el Verbo eterno de Dios, y que los demás conocen simplemente como el hijo del carpintero, como aquel que todo mundo conoce. Pero ahora la Iglesia, por la fe, sabe muy bien que no se trata simplemente de un judío marginal, de un ser humano entre tantos, sino de nada más ni nada menos que la palabra de Dios hecha carne, hecha persona, porque en Jesucristo Dios ha dirigido su palabra de una forma directa a cada corazón, a los oídos de todos los seres racionales. Y en Jesucristo la palabra de Dios ha sido muy personal. Si no tenemos esa relación personal con el Señor Jesús, no podemos apreciar la Eucaristía como se debe. Y también en el Señor Jesús, Dios nos ha hablado de una forma completa. Como dice el documento o la homilía que es conocida como la carta a los Hebreos, Dios habló en el pasado de muchas formas en las edades a todas las civilizaciones. Y aunque usó muchas formas para revelar su nombre, ahora en los últimos tiempos nos ha hablado en su Hijo Jesucristo. Pues a nadie le ha dado el nombre de Hijo unigénito, ni a un ángel, ni a ninguna otra criatura, sino solamente a Jesucristo. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. El mundo sigue en crisis desde que vino el Verbo eterno del Padre a habitar en nuestro mundo. Las cosas no son igual. Para eso vino Jesús al mundo, para que las cosas no sigan igual que como estaban antes, igual en injusticias y corrupción, igual en maldad y vicios, sino que hubiera una crisis, un cambio, algo que nos prepararía a un mundo mejor. No solo mejor, sino distinto. Un mundo que es completamente distinto a nuestro mundo. El mundo de Dios, que le llamamos más bien el cielo o reino del Padre Celestial. Solamente el Espíritu de Cristo resucitado permite que el hombre y la mujer, los pueblos todos de la tierra, se sigan alimentando de ese pan sustancial que bajó del cielo para prepararnos a participar de ese banquete eterno, cuando una vez que Jesús baja, convive con nosotros y al subir al cielo nos lleva con él. La vida que nos da el pan de Dios es una vida para siempre, una felicidad que nadie nos podrá quitar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Felicidad de vivir en tu casa, de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa, de alabarte por toda la vida. Cuando me dijeron, felicidad, vamos a la casa, felicidad, a la casa del Señor. felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Padre mío y Dios mío, Felicidad, cuánto anhela mi alma, felicidad, y qué ardiente desea, felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Visite nuestra parroquia de Monte Carmelo en el 816 Avenida Potle,
Si viene por el 99, salga en la Aventura y siga al oeste hasta la Potle a su derecha. Para obtener un audio CD de la Santa Misa o solo la predicación, llame en el área local al 559-264-2586, 264-2586 o llame gratuitamente al 1877-475-VIDA u 8432. Agradecemos su preferencia al escuchar La Campesina.